Buenos días, estimados amigos. Hace algunos meses atrás subí un video sobre el libro de Abraham, en el que hablamos del Facsimil 1 y de algunas generalidades relacionadas a este maravilloso libro. En esta oportunidad hablaremos del Facsimil 2. Pero antes quisiera comenzar contestando una pregunta que surgió a partir del primer video, y es: ¿qué relación podría tener el cristianismo o el judaísmo con Egipto o su religión y creencias como para que José Smith haya dedicado tiempo a interpretar antiguos registros? Pareciera algo inútil tomando en cuenta que tenemos bastante y suficiente con la Biblia o aún el libro Mormón para aquellos que son santos en los últimos días, como para hurgar en antiguas religiones paganas. Lo cierto es que sí existe una relación y muy antigua entre la religión judío-cristiana con la cultura egipcia. Por ejemplo, las palabras Egipto, egipcio, egipcios son mencionadas en la Biblia 698 veces, 670 en el Antiguo Testamento y 28 veces en el Nuevo Testamento. Incluyen 87 veces en Génesis, más de 20 veces en los 4 Evangelios y una vez en Apocalipsis. No hay un país tan mencionado en los libros sagrados como Egipto. Pero la relación va más allá de unas simples menciones, pues además existe una relación histórica. Veamos algunos datos. Primero, según la Biblia, para el patriarca Abraham y su esposa Sara, Egipto constituyó un lugar de refugio de la hambruna que hacía estragos en los momentos de su llegada a Canaán. Segundo, según la Biblia, nuestro patriarca José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, donde aprendió la cultura, el idioma y todo lo necesario para llegar a ser el líder político más alto después del faraón. Tercero, según la Biblia, para el patriarca Jacob, Egipto llegó a ser también un refugio contra la hambruna para él y para sus hijos, y donde su descendencia llegó a vivir por 400 años. Cuarto, según la Biblia, nuestro patriarca Moisés es criado en la cultura egipcia y en algún momento es quien libera al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Quinto, según la Biblia, Jeroboam huye a Egipto, donde encuentra refugio de la persecución y desde donde vuelve hasta llegar a ser el primer rey del reino del norte de Israel. Sexto, según la Biblia, el profeta Jeremías habitó en Egipto y desde allí profetizó sobre Israel. Séptimo, la familia de Jesús huye a Egipto para evitar la matanza de los niños. Octavo, y para los santos de los últimos días, el libro de Mormón se escribió originalmente en la lengua egipcia. Es obvio pensar que la relación histórica entre Israel y Egipto no estaría ajena al intercambio cultural y religioso. Existe mucha evidencia de ello. Por ejemplo, en la literatura del Antiguo Egipto tenemos mucha similitud entre el libro de sabiduría de Amenemope y el libro de Proverbios. Veamos algunos ejemplos y veamos las coincidencias. Amenemope capítulo 1. Presta tu oído y oye lo que digo y aplica tu corazón a comprender. Bueno es que lo pongas en tu corazón, que descansen en el cofre de tu vientre, para que actúen como clavija en tu lengua. Ahora veamos Proverbios 22, 17, 18. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi doctrina, porque agradable es que los guardes en tu vientre para que se establezcan en tus labios. ¿Nota la similitud? Veamos un segundo ejemplo, Amenemope capítulo 7. No te afanes en pos de las riquezas. Si te traen bienes robados, no pasen la noche contigo. Se han hecho alas como gansos y han volado a los cielos. Ahora veamos Proverbios 23, 4, 5. No te esfuerces por enriquecerte, ni ceses de ganancias deshonestas, porque la riqueza se hace alas,
como un águila que vuela hacia el cielo. ¿Vuelven a notar la similitud? Tomando en cuenta que los registros egipcios son mucho más antiguos, podríamos pensar que la Biblia se escribió bajo la influencia egipcia. En realidad, los ejemplos abundan, no solo en Proverbios, sino en Salmos y otros libros bíblicos más. Podría dar muchos ejemplos adicionales, pero por razones de tiempo y espacio creo que son suficientes para aclarar el punto. La influencia egipcia en la cultura judío-cristiana es muy evidente. Cuando llegaron los textos egipcios antiguos a las manos de José Smith, fue evidente también que el joven profeta encontrara una conexión. La interpretación de los facímiles 1, 2 y 3 tuvieron y tienen sentido en esa dirección. Ahora vayamos al estudio del facímil 2 y hagámoslo paso a paso. Antes de analizar las figuras, veamos algunas generalidades. El facímil 2 es llamado entre los eruditos hipocéfalo, cuyo significado es debajo o debajo de la cabeza. Un hipocéfalo es un pequeño objeto en forma de disco que podría ser de papiro, lino estucado, bronce, oro, madera o arcilla, y que los egipcios colocaban debajo de la cabeza de los difuntos, pues creían que la cabeza y el cuerpo se envolvieran mágicamente en llamas o resplandor, lo que haría que el difunto se hiciese divino. El hipocéfalo en sí mismo simboliza el ojo de Ra o Horus, es decir, el sol, y las escenas representadas en él se relacionan con el concepto egipcio de la resurrección y la vida después de la muerte. Ahora, volviendo al hipocéfalo de José Smith, en el libro de Abraham, podemos decir que las 2/3 partes superiores de este hipocéfalo representan el reino eterno o celestial. La tercera parte inferior representa lo terrenal. Se muestra al revés porque los egipcios consideraban la vida terrenal como un espejo de lo celestial. Aunque la explicación hasta aquí puede parecer lógica, la interpretación de este facímil por parte de José Smith ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por quienes se oponen a la Iglesia. En esencia, lo que dicen es que la interpretación que hizo José Smith es totalmente errada frente a la interpretación que en la actualidad realizan egiptólogos y eruditos sobre la escritura egipcia antigua. Como consecuencia de ello, se pone en duda toda la inspirada interpretación que hizo José Smith sobre estos facímiles. Al llegar a este punto podríamos preguntarnos, si la interpretación de José Smith está errada, entonces ¿cuál debería de ser la interpretación correcta? ¿Y existe consenso entre los eruditos? Veamos algunos ejemplos. En 1968, Eric John dijo que el facímil 2 serían breves invocaciones u oraciones de los dioses. En 1959, G.R. Hughes dijo que el facímil 2 era una copia muy pobre de originales egipcios con motivos funerarios y que no pueden ser leídos por ningún experto. En 1912, Albert Morton Ligo dijo que era un fragmento de un himnario al dios Sol insertado en el disco. En 1855, el egiptólogo inglés Samuel Beard dijo: la inscripción está tan mal grabada que no es posible descifrar su significado, y la interpretación de José Smith no arroja ninguna luz sobre ella. En 1912, el profesor británico de la Universidad de Oxford, Archibald Sayce, dijo: es simplemente un hipocéfalo ordinario. Como podemos ver, las interpretaciones son diversas. No hay ningún consenso entre los eruditos sobre la interpretación exacta de este facímil. Aparentemente, la interpretación parece tener un componente muy subjetivo.
Los críticos de José Smith convenientemente omiten esta falta de consenso y simplemente toman partes aquí y allá de lo que dicen unos y otros y arman una argumentación. La realidad es que no parecen interesados en la verdad, solo buscan desacreditar con un fervor fanático a José Smith y a quienes ponen su fe en él. Ahora vayamos al facímil 2 y analicemos figura por figura. Comencemos con la figura 1. Esta figura está en la parte central del facímil y de acuerdo con la versión oficial de la Iglesia, José Smith interpretó la figura 1 como un lugar llamado Kolob, que significa, según José Smith, la primera creación, la más próxima a lo celestial, o sea, a la morada de Dios. Primera en gobierno, última en cuanto a la medida del tiempo. La medida correspondiente al tiempo celestial, que significa un día por codo. Un día en Kolob equivale a 1000 años, según la manera de medir de esta tierra, a la cual los egipcios dan el nombre de Jaoé. ¿Y qué dicen los críticos? Según ellos, en la parte central se encuentra la figura sentada del dios llamado Kun. Este es un dios con cuerpo humano y cabeza de carnero, el cual es adorado por dos simios coronados con discos lunares. Pero no solo eso, ellos interpretan que la ecuación hecha por José Smith de un día a un codo, según ellos, es engañosa y los términos egipcios para la tierra Jaoé no deberían incluirse, pues esta no tiene nada de egipcio. Ahora vayamos a la comparación de estas dos interpretaciones y hagámoslo paso a paso. Como habrá notado, José Smith no le pone nombre al Dios que aparece en la figura, sino al lugar donde este Dios está, al que llama Kolob o morada de Dios. Por el contrario, los críticos no le ponen nombre al lugar donde mora el Dios de la figura, pero sí le ponen nombre al Dios que aparece en ella, al cual llaman Kun. Ahora, siendo lógico, ¿dónde debería morar el dios Kun? En la morada de los dioses, a la que José Smith llamó Kolob. Por lo tanto, en este punto no veo controversia, sino en todo caso una interpretación complementaria. Ahora, tome en cuenta que Kun es el dios creador del mundo y de los tiempos, así también es el dios de la fertilidad y creador de los cuerpos de los niños de acuerdo con la religión egipcia. Entonces, Kun vendría a ser el símil en la religión egipcia a nuestro Padre Celestial en el cristianismo actual. Pero volvamos a la figura 1. Veamos algunos detalles más. Según los eruditos, los babuinos a los costados del dios Kun son simplemente dos simios coronados con discos lunares en actitud de adoración al dios creador. Según la interpretación de José Smith, el planeta Kolob es también una fuente de sabiduría y que está asociada a dos estrellas, representadas por estos dos simios con discos lunares sobre sus cabezas y que habitan en Kolob. Actualmente se sabe que estos simios eran dioses en la mitología egipcia, llamados Top. Top era en la mitología egipcia el dios de la sabiduría y el conocimiento, las matemáticas, la geometría y todas las medidas. Estos dioses, con apariencia de babuinos, representan a los escribas de los dioses en el cielo. Si comparamos la interpretación de los críticos afirmando que son solo babuinos adorando al dios Kun, frente a la interpretación de José Smith afirmando que estos babuinos coronados con discos lunares son la representación de dos estrellas que reciben la sabiduría que sale de la morada de Dios, creo que la interpretación de José Smith tiene mucho más sentido. Porque el Dios cristiano es no solo una fuente de poder creador, sino también una fuente de luz y conocimiento.
Al llegar a esta parte encontramos que José Smith añade una afirmación muy interesante. Él dice que un codo es una medida que corresponde al tiempo celestial y que significa un día por codo. Esta afirmación es muy intrigante, aunque muchos la suelen pasar o la suelen dejar pasar, pues para la mayoría el codo es una medida antigua de longitud y que equivale a la distancia entre el dedo medio y la mano y el codo del brazo. Esta medida fue muy usada entre los antiguos, aunque no es muy precisa, debido a que no todos tenemos los brazos del mismo tamaño. Es por eso que en algún momento se estandarizó en 52 centímetros. Por lo tanto, el codo ha sido comúnmente conocido como una medida de longitud. Sin embargo, ciertos investigadores como el Dr. Hollis R. Johnson afirman que el codo no solo era una medida de longitud en la antigüedad, sino también una medida angular, equivalente a lo que hoy llamamos grado. Para hacernos una idea, un círculo completo tiene 360 grados. La Tierra gira alrededor del Sol en 365 días, por lo que la rotación de la Tierra tiene un número de días semejante al número de grados correspondientes a la de un círculo completo. Un día equivale a casi un grado. Cuando José Smith dice que un codo equivale a una unidad de grado, o lo que él llama día, en el sistema celestial, nos está dando un conocimiento sorprendente para un campesino con solo 3 años de educación formal y además del siglo XIX. Aunque ahora sabemos que el codo se usó en la antigüedad como medida de longitud y angular, los detalles de su uso, los instrumentos y el modo exacto de este uso siguen siendo un misterio. Sin embargo, el hecho de que José Smith lo incluyera en su descripción me resulta sorprendente, pues no había manera que este conocimiento haya llegado a José Smith. Para finalizar, en la figura 1, José Smith termina la descripción de esta figura diciendo: un día en Kolob equivale a 1000 años, según la manera de medir de esta tierra, a la cual los egipcios dan el nombre de Jaoé. ¿Qué podemos decir? En primer lugar, la referencia de un día para Dios equivalente a 1000 años para el hombre es una mención con referencia bíblica. Veamos en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La frase Jaoé ha sido un tema de críticas y controversia. Según los críticos, esta palabra no tiene nada de egipcio. Sin embargo, según la Iglesia, Jaoé significa tierra en el lenguaje egipcio, el cual sería una derivación del término egipcio que se lee como 3HT, que significa tierra agrícola. En lo personal, creo que resulta muy difícil encontrar la traducción y pronunciación exacta de esta palabra, debido a que en realidad no existe un idioma egipcio, sino varios idiomas egipcios. Es así que tenemos el egipcio arcaico, el egipcio antiguo, el egipcio medio, el egipcio tardío, el egipcio demótico, el egipcio copto, que fue reemplazado por el egipcio árabe. Algunos de estos idiomas egipcios son lenguas muertas, o sea, ya no se hablan, y hasta el siglo XIX no podíamos ni siquiera entender su escritura. Fue a partir del descubrimiento de la piedra Rosetta que comenzamos a comprender su escritura. Sin embargo, no sabemos con exactitud cómo se pronuncia, debido a que en el idioma egipcio, en general, no tiene vocales. Es así que arbitrariamente los egiptólogos añaden vocales a través de un sistema de transliteración en el que se trata de entender un idioma o sistema de escritura mediante otro semejante. Es como tratar de entender el español valiéndonos del portugués. Haciendo eso, uno puede aproximarse a una traducción porque son idiomas semejantes,
pero solo eso. El portugués tiene una pronunciación y escritura diferente al español. Es así que los egiptólogos asocian su traducción del egipcio antiguo con el egipcio copto, que aún se habla en las iglesias, pero que casi ningún feligrés entiende y que tiene una influencia griega, esto es, muchas palabras en copto fueron tomados del griego. Es por ello que esta asociación entre el egipcio antiguo y el egipcio copto para entender el antiguo es una especulación imaginando que quizás se pronunciaban igual. Pero no es nada preciso. Lo cierto es que el problema se hace más complejo cuando llegamos a conocer que en el egipcio antiguo diferenciaban sonidos de las consonantes bilabiales, labiodentales, alveolares, palatales, velares, etc. De este modo, veo poco serio afirmar que conocemos lo suficiente del egipcio antiguo como para saber la correcta pronunciación, o si la de José Smith es acertada o no. En realidad, el tema es complejo. José Smith habría recibido por revelación el término Jaoé. Como todo lo referente a este facímil, precisar si este término es egipcio o que tiene o qué tipo de egipcio, así como su correcta pronunciación, puede resultar difícil, por no decir imposible. Sin embargo, y hasta ahora, con el estudio que tuve que realizar para la producción de este humilde video, debo confesar que no dejo de sorprenderme, pues estamos hablando de José Smith, un joven campesino del siglo XIX con 3 años de educación formal, interpretando escritura egipcia antigua sin más recursos que una hoja de papel, una pluma, una vela, pues trabajaba de noche, y algunas oraciones. Y ahora estamos contrastando a este joven con esos escasos recursos con la interpretación de eruditos de las mejores universidades del mundo y del siglo XXI. De todos modos, con todos los avances que eso implica. Creo que para todo creyente no deja de ser esta situación todo un testimonio del poder de la revelación. En lo personal, tengo estudios universitarios y una formación académica superior a la de José Smith, además de accesos a los recursos a los que él nunca tuvo acceso, como el Internet. Sin embargo, pensar que yo podría haber llegado a las conclusiones a las que él llegó en tan corto tiempo y sin más recursos que los que ya mencionamos, me habría sido difícil o por no decir imposible. Espero en próximos videos poder seguir con las figuras del Facímil 2. Entenderán que el tema es bastante largo como para terminarlo en un solo video. Sin embargo, espero que la humilde información que he compartido hasta este momento les sea de utilidad. Que el Señor lo bendiga.